Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus en Sintonía, un programa de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador y que por supuesto es transmitido a través de Radio YSUS. Les saluda Ana Morales y comentarles que la entrevista de ese día estará dividida en dos bloques. En el primer bloque estaremos contando con la presencia del maestro Luis Ayala Figueroa y en el segundo bloque con la presencia del licenciado Joel Avilés Flores, ambos de la licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de nuestra comunidad universitaria. Para entrar un poco en contexto, comentarles que este día estaremos hablando sobre la licenciatura en Ciencia Política como oferta académica de pregrado de la Universidad de El Salvador para el año 2026. Bueno, maestro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista y por estar presente en cabina de Radio YSUS. Para iniciar de lleno con la entrevista, me gustaría que nos comentara en qué consiste la licenciatura en política que ofrece nuestra universidad y cuáles son los principales objetivos que tiene esta carrera. Muy bien. Primero que nada, agradecer la invitación de YSUS, siempre en este esfuerzo por integrar, por articular esfuerzos tanto académicos como de comunicación. Así que primero que nada el agradecimiento a ustedes como responsables de llevar a cabo esta entrevista. Diré que la licenciatura en Ciencia Política, si bien es una oferta académica novedosa, muy de esta época del nuevo milenio, si bien la ciencia política se desarrolla hace ya muchos años, muchas décadas, pero ha tomado y ha adquirido una relevancia importante en este contexto actual a propósito de las nuevas dinámicas en la política, en los asuntos gubernamentales, en los asuntos estatales. Y cuando digo estatales, me refiero tanto a lo que ocurre en gobierno central, las relaciones con otros países, el marco de la soberanía, tan discutible y tan debatible hoy en día, ¿no? Pero también en escenarios que nosotros llamamos de micropolítica, es decir, el escenario local, el escenario de los municipios en nuestro caso, ¿no? Entonces, la licenciatura en Ciencia Política en realidad es una especie de contribución de la Universidad de El Salvador hacia la sociedad salvadoreña. En primer lugar, porque presenta una oferta académica que lo que busca prioritariamente es formar profesionales en áreas sensibles y en áreas importantes para la vida pública de El Salvador. Asuntos de gobierno, asuntos parlamentarios. Siempre pongo especial atención y especial énfasis cuando hablamos de esta carrera en uno de los grandes temas que marca, quiera sea o no, el éxito o el fracaso de una gestión o de una administración gubernamental. Y estas son las políticas públicas. Un buen catálogo de políticas públicas, entendemos nosotros, bien formulados, bien ejecutados y con sus correspondientes evaluaciones, puede marcar la diferencia entre mejorar la calidad de vida y la calidad de la condición de las personas dentro de un país respecto a no tenerlo. Así que para nosotros el tema tan importante de la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas es un asunto capital y prioritario. Diría entonces que hay un catálogo amplio de temas que hacen que una carrera, en este caso de licenciatura en Ciencia Política, tenga su espacio y tenga su relevancia para que muchos de nuestros jóvenes y adultos también, porque resulta que Ciencia Política nos lo ha demostrado este año 2025, que fue el primer año que se implementó, nos ha demostrado que no solo jóvenes recién graduados y recién graduadas aplican al programa de licenciatura. Lo hace también gente que está estudiando otras carreras y ve en Ciencia Política un gran objetivo de vida, un gran proyecto de vida que probablemente su carrera actual no colma, digamos, y hacen el proceso de cambio de carrera. Y también hemos tenido, hay que decirlo con mucho agrado, la oportunidad de volver a encontrarnos en el aula con estudiantes que ya son graduados. De hecho, algunos graduados de Derecho, otros de Relaciones Internacionales, que ven a la política y a la ciencia política también, repito, como un gran proyecto para su vida particular y lo volvemos a tener ahora como estudiantes graduados de otras carreras. Diré entonces que la licenciatura en Ciencia Política es un proyecto académico
muy novedoso y muy desafiante, sin lugar a dudas, porque la política siempre lo es, en cualquier contexto histórico, en cualquier momento de la historia, la ciencia política tiene ese desafío, tanto en lo profesional, en la formación como en la parte crítica, porque a mí, como responsable del Departamento de Ciencia Política, francamente no se me ocurre una carrera universitaria que no tenga una dimensión crítica respecto a la profesión y al quehacer nacional. Y uno entiende además que desde un plano crítico se pueden formular nuevas propuestas para mejorar sin duda los escenarios con los cuales convivimos actualmente, ¿no? Entonces yo diría que la ciencia política como carrera va en esa dirección. Sabemos también que pues esta carrera está llevando una modalidad semipresencial. ¿Nos podría comentar cómo se está desarrollando esta modalidad semipresencial? ¿Cómo se está desarrollando las clases en esta modalidad? ¿Y qué significa para esa carrera tener esta modalidad? Es correcto. A ver, diré que toda la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que es donde tenemos la carrera de Ciencia Política, junto con la carrera de Derecho, la licenciatura en Ciencia Jurídica, ¿no?, y Relaciones Internacionales, todas las carreras han asumido en los últimos años una modalidad semipresencial. Es verdad que Ciencia Jurídica y Relaciones Internacionales de momento tienen un componente un poco más marcado en lo presencial, mientras que Ciencia Política, en mi valoración, tiene como una especie de paridad entre las actividades que son presenciales y las actividades que son no presenciales. Me explico. En la semana, el estudiante al llegar desarrolla sus clases, normalmente una sesión a la semana de forma presencial. Estamos hablando de una sesión, póngale, de 100 minutos a lo largo de la misma. En esa sesión, el profesor y la profesora del curso no solo desarrolla los contenidos de forma magistral, ¿verdad? Esa es la modalidad que uno propone, la clase magistral, pero con mucha interacción de los estudiantes y estudiantes. De hecho, lo que quiero decir con esto es que, y hemos encontrado en la práctica, que nuestros estudiantes realmente les gusta participar mucho. Y eso a mí, sinceramente, me agrada mucho. ¿Por qué? Porque no solo asumen una posición pasiva de escuchar la información, tomar nota e irse a casa. De hecho, ellos, en este año 2025, lo hemos notado, tienen mucha intención de proponer incluso sus propias iniciativas. Nada menos, hemos tenido algún ciclo de conferencias, lo estoy recordando en este momento, con politólogos y con historiadores. Y esta es una iniciativa que, si bien lo moderó algún profesor, fueron nuestros estudiantes quienes la desarrollaron. Entonces invitamos a un especialista en historia, vimos algunos procesos históricos centroamericanos y salvadoreños, y debo decir con agrado que esta iniciativa fue en la puesta en marcha. Me refiero tanto a la parte del escenario, del orden de las intervenciones e incluso la parte logística corrió a cargo 100% de nuestros estudiantes, ¿no? Y eso me encanta, porque al fin y al cabo significa que se apropian de la carrera y de sus actividades y de ellos mismos van apareciendo las iniciativas. Pero bueno, esto es lo presencial. ¿Qué pasa en lo virtual? Lo que pasa es que también tenemos sesiones de clase que son virtual, le llamamos nosotros virtual sincrónica. ¿Qué significa? Que también en un lapso de 100 minutos se desarrollan clases interactivas con los estudiantes para que en modalidad de videollamada, ellos dentro de la videollamada también puedan interactuar con nuestros profesores. Eso ocurre en la segunda sesión de la semana del curso que corresponda. Tal vez nuestros radioescuchas e internautas se pregunten, ¿y de qué curso estamos hablando? Por ejemplo, ya se llevó a cabo en el primer ciclo del 2025 cursos como Fundamentos Generales de la Ciencia Política, cursos como Teoría General del Derecho, cursos como Historia Política del Salvador y Centroamérica, Resolución y Gestión el tema de la información y finalmente el tema de Geografía Política. Hoy, por ejemplo, llevan otros cursos. Algunos son continuidad de lo que ya hemos visto y otros son unas innovaciones. Entonces lo interesante es que en ese catálogo de cursos los estudiantes se encuentran tanto en los contenidos como en la metodología formas de incorporarse de manera activa
al proceso académico. Y luego, siempre en la parte virtual, dejamos un componente más de autoestudio. Esto quiere decir que a partir de lecturas, a partir de videos, nuestros estudiantes desarrollan sus propias actividades, sus propios estudios y su propio acervo de conocimientos de manera bastante autónoma. Se sabe que hoy en día es muy importante e incluso debe capitalizarse de muy buena manera lo que el estudiante hace no solo dentro del aula, sino que lo que es capaz de hacer fuera del aula. Sí. De hecho, eso es muy importante hoy en día en el terreno académico. Ya nos comentó pues sobre los objetivos que se tienen con esa Correcto. carrera, pero quizás ya hablando más en detalle, en específico, quizás sobre la temática que tiene la carrera, ¿verdad? Si nos podría mencionar cuál es la diferencia entre la política y ya sobre la ciencia política. Es correcto. A ver, para nosotros es importante que la política práctica, la política que todos conocemos, de la cual nos enteramos no solo vía elecciones, vía partidos políticos, vía autoridades gubernamentales, todo eso para nosotros es nuestro gran objeto de análisis y nuestro gran objeto de estudio. Desde luego que tenemos la intención y la pretensión que por distintas vías el estudio académico de la política pueda impactar en la vida política nacional e internacional. Ese, sin lugar a dudas, es un gran objetivo de la ciencia política a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Esa es un poco la intención, ¿no? Ahora, no escapará a la vista y a la mirada de quien analice estos temas que yo estoy planteando, que es verdad que hay mucha gente que se dedica a la política. Me refiero, por ejemplo, a alcaldes, regidores, gobernadores, concejales, ministros, ministras, diputados, parlamentarios, presidentes, que no tienen una formación política. Eso es absolutamente normal. Y lo es en tanto que nuestras políticas, nuestro mundo político en la actualidad, permite, desde la matriz de la democracia, que las personas puedan participar y puedan verse representados, incluso representar a sus pares dentro del campo político, economistas, abogados, abogadas, qué sé yo, ingenieros. Nosotros lo vemos en el campo de la política. Incluso gente que no tiene formación profesional participa de la política. Este es un mundo muy importante que es definitorio y toma muchas decisiones importantes en la vida de cada uno de nosotros. Claramente la ciencia política, desde el plano académico, lo que intenta es analizar y reflexionar sobre ese mundo político e intenta generar un estudio y análisis de propuestas y de reformas al mundo político. ¿Bajo qué canales? Propuestas concretas de cambio político en documentos e instrumentos de consideración del gobierno y de las administraciones. ¿Qué otra herramienta? Los estudios académicos vía revistas especializadas o vía tesis o vía investigaciones que se pueden hacer de conocimiento público. Conferencias, coloquios, congresos. Sirve para poner sobre la mesa este debate y estas propuestas. Pero no solo eso. Yo mencionaba un caso muy importante que aprovecho no solo para hacer mención de este vínculo entre el mundo político y la ciencia política, sino para que las personas que se interesen por estos temas también puedan entender cómo se vincula profesionalmente el mundo de la ciencia política con la política. Decía hace algunos momentos que es bien importante que en la acción gubernamental existan buenas políticas públicas que sean transformadores de la vida de las personas. En el campo de la seguridad pública, de la seguridad nacional, en el campo de la educación, en el campo sanitario, ¿no es cierto? Y no me dejarán mentir, en todos estos campos uno puede identificar cosas positivas, pero también cosas negativas. Cobertura, por ejemplo. Resultados. Acceso a insumos, ya sea sanitarios o ya sea educativos. Las condiciones de infraestructura de. Eso quiere decir que siempre es necesario hacer una evaluación constante de cómo se están llevando a cabo las acciones de gobierno y de Estado dirigidas a la población. Ahí hay un terreno donde la ciencia política perfectamente interviene y puede generar una diferencia. Estudios sobre políticas públicas. Esto es a nivel macro.
Pero incluso hay una dimensión importante de la ciencia política que en nuestro caso, en esta universidad, la conseguimos porque tenemos un vínculo muy estrecho con la Escuela de Relaciones Internacionales. Y esto es, bajo las políticas, hay algo que se llaman proyectos. De hecho, tenemos cursos con especialistas de mucha calidad en materia de formulación y evaluación de proyectos de transformación de la vida de las personas, ¿verdad? La gestión de estos proyectos suele ser muy importante tanto en el escenario nacional como en los escenarios comunitarios y me atrevería a decir incluso universitarios. Aquí en la Universidad de El Salvador se desarrollan muchos proyectos. Nosotros, nada menos en la facultad, tenemos uno que va en boga en la licenciatura en Ciencia Política, le cuento que se llama Escuela de Ciudadanía. Ese proyecto ha sido gestionado por la universidad, pero también, y gracias al apoyo de la Universidad de Valencia, España. Y gracias a la capacidad de gestión del proyecto, ya en poco tiempo pondremos en marcha una escuela de ciudadanía que es abierta para que todos los interesados e interesadas sobre estos temas se formen en democracia, derechos humanos, medio ambiente y otros temas de interés de ciudadanía. ¿Cómo se consigue esto? Con la gestión de proyectos. Entonces, tenemos una variedad de campos donde la ciencia política, desde la formación técnica y científica, sí que puede generar muy buenas propuestas al campo de la política en general. Ya nos mencionaba usted también que, bueno, en nuestro contexto de país, no necesariamente las personas que se dedican a la política han estudiado algo relacionado a la política o más bien pues la carrera en ciencias políticas. Sí. ¿Nos podría mencionar qué papel desempeña un profesional que ha estudiado esta carrera en ciencia política y qué áreas de campo laboral puede trabajar un politólogo o politóloga? Sí. Yo estoy convencido que dependiendo de la región del mundo que estemos hablando, uno le puede poner más énfasis a unos campos que a otros. Uh-huh. Por ejemplo, hay regiones del mundo en donde el tema del desarrollo de minorías, el tema de derechos fundamentales y nuevos derechos suele ser muy importante. Entonces, seguramente ahí los politólogos de estos países le pondrán mucho énfasis a estos campos. Habemos otros países en donde seguramente nuestras preocupaciones todavía no hemos resuelto los asuntos más inmediatos. Por ejemplo, el tema educativo y la cobertura del tema educativo, a propósito de la deserción escolar, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos convencidos que un buen politólogo formado puede aportar mucho y puede insertarse en el campo laboral de la política pública en materia educativa, así como la política pública en materia ambiental. De hecho, siempre es necesario generar este tipo de capacidades y habilidades para que los proyectos que se formulen, las líneas de trabajo, las líneas de acción, pues estén acompañados con un sustento técnico, ¿verdad?, que proyecte de manera realista resultados que se puedan obtener. Hay otro aspecto que también nosotros consideramos que es importante y es relevante, y es la capacidad de gestión y administración pública. ¿Por qué digo esto? En clase nosotros hacemos la siguiente reflexión y casi siempre nos lleva a las mismas conclusiones. Póngase usted a pensar en una buena dirigencia o cabeza gubernamental de una administración. ¿Tienen ideas claras de dónde quieren llevar el proyecto, incluso en tiempo y en términos? Pero ¿qué le parece a usted que esa cabeza directiva no cuente con el cuerpo administrativo de ejecución apto y adecuado para llevar a cabo esos proyectos y esas políticas? Lo más probable es que va a fracasar, porque entre tener una gran idea de cómo llevar a cabo las cosas y ejecutarlas bien, hay una gran diferencia. Me parece, la verdad, muy importante que dentro de sus ejes temáticos estén abordando tantos ejes, ¿verdad? Porque, bueno, siento que como población, hablando en un contexto nacional, justamente lo que usted decía, que o quizás más bien generacional, ya de nuestra generación vemos a mal esto de querer integrar lo teórico, pero ¿cómo vamos a llegar a la práctica si no tenemos estos conocimientos, verdad? Correcto. Y ya para finalizar, quizás hablando ya de las líneas interdisciplinarias que pues abordan los valores, habilidades o también estas pues habilidades sociales, ¿verdad? ¿Nos podría comentar cuáles son estos ejes transversales y cómo se integran a esta formación académica de los estudiantes? Yo considero que en todas las carreras de nuestra facultad de jurisprudencia
hay ejes que lo van a cruzar siempre nuestros planes de estudio. Número 1, la democracia. Y lo entiendo, hay una discusión enorme en el tema de la democracia, en tanto, aunque parece un concepto que todos ya conocemos, y damos por hecho que nadie nos va a enseñar nada sobre democracia, la verdad que no es tan sencillo. La democracia tiene sus propias bases teóricas, pero también tiene sus propias maneras de expresarse. Eso explica por qué a lo largo del mundo la democracia se practica con sus particularidades en México, en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Centroamérica, incluso en Centroamérica, que parecería que tenemos tantas cosas en común, y resulta que no todos los países estamos viviendo el mismo momento político o apreciamos de la misma manera el esquema de la democracia. Digo esto porque la democracia es tan importante en el sentido de cómo la entendemos y cómo la practicamos. Una simple inspección o una simple revisión nos puede dar la pauta de entender que para algunos la democracia solo importa en el momento de las elecciones. Como quien dice, tenemos varios partidos políticos, tenemos un proceso electoral que todos conocemos, se nos convoca cada 3, 4, 5, 6 o 7 años, dependiendo de qué tipo de elección tengamos, y tenemos los resultados electorales. Vaya, ya estuvo la democracia, dice la gente. Y no es así, la democracia es eso y muchas cosas más. El tema es que esas muchas otras cosas más o no se meten en el debate, o quizá no tenemos tanto interés por debatir esos otros temas más, tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la reivindicación del derecho de las personas, de los derechos y libertades de las personas. Entonces, como todos esos temas, quizás no los vemos tan asociados con la democracia, los descuidamos y no nos preocupan tanto. Sentimos que está cumplido con 2 o 3 procesos determinados. Yo diría que la democracia para nuestras carreras es sumamente importante. ¿Qué otro? El Estado constitucional de derecho. Para mí es un factor determinante, no solo porque somos una república democrática que requiere de una base de un Estado que respete los derechos de las personas, las garantías, para que tanto en el plano individual, civil y político, como en el campo social, me refiero a educación, ciencia, cultura, trabajo, previsión social, medio ambiente, tengamos condiciones ideales o básicas para poder desarrollar nuestra vida como corresponde. Digo, haría tan poco o sería tan fácil identificar cómo a lo largo del país, en algunas comunidades y demarcaciones territoriales, la gran preocupación es el tema medioambiental, por el tema de la integridad de los ríos, por ejemplo, o por cómo se pueden estar deforestando alguna parte del territorio nacional. Y yo entiendo que para otra parte del territorio esa no es una preocupación, porque no es parte de su entorno inmediato. Pero si lo vemos con mirada de país, de sociedad, lo que ocurre en cualquier lugar del país debería ser de preocupación de todos. Diría entonces que el tema medioambiental está y cruza nuestras carreras y le damos una relevancia importante. Y finalmente, para mencionar otro eje, yo diría, y usted lo mencionó, el tema de un profesional ético, competente, un profesional que esté a la altura de las circunstancias actuales. Digo esto porque a veces yo creo que ya no nos sorprende cómo después de una gestión gubernamental, por ejemplo, hay tanta gente que es procesada y algunos de ellos son condenados o condenadas por cómo ejercieron su papel dentro de la administración pública. Digo, presidentes, ahí están algunos procesados. Ministros de Obras Públicas, hay gente procesada también. Y de otras carteras o de otras instituciones oficiales autónomas también se deriva esto. Por eso, reitero, en un Estado de Derecho, con profesionales éticos, estos aspectos deben ser tomados muy en cuenta, no solo por las consecuencias, sino por la importancia que reviste ejercer un cargo público de alto nivel. Y reitero lo que dije al principio, con todos estos ejemplos que he mencionado del proceso judicial de varios funcionarios o exfuncionarios.
¿Qué es lo que espera uno? Que sea el rigor de la ley y la integridad del proceso judicial el que determine el resultado, ¿verdad? Y no tanto los humores y el ambiente político que marque la tendencia en favor o en contra de una persona. Vaya, por ejemplo, esas cosas son importantes en el campo del Estado constitucional de derecho, que conecta con el tema de una función pública ética. Bueno, muchas gracias, maestro Luis Ayala Figueroa, por toda esta importante información que nos ha compartido este día. Sin nada más, agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación a este programa y por estar este día pues presente en cabina de Radio YSUS. Así que sin más, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. No tengo mucho más que agregar que esto, agradecer el espacio que se nos ha brindado y si hay interés de nuestros radioescuchas e internautas, alguna información que les puedan servir, la licenciatura en Ciencia Política tiene sus propias redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok es @licenciatura.cpp, la que pueden buscar, repito, @licenciatura.ccpp, donde pueden encontrar esta información. Y igual en las plataformas de la Universidad de El Salvador estamos constantemente intercambiando información sobre la licenciatura. Así que pensaría que no se lo deberían, no se debe meditar tanto, y si les gusta la carrera deberían intentarlo. No olvidemos que muy pronto vendrá el proceso de selección para el nuevo ingreso 2026. Nada menos en octubre tenemos el primer examen de admisión. Entonces, a meterse a estos vínculos, a informarse y a aplicar a la carrera. Bueno, recordarles que nuevamente que esta entrevista está dividida en 2 bloques, así que no se despeguen porque ya venimos con el segundo bloque, donde estaremos hablando con el licenciado Joel Avilés Flores, siempre sobre la carrera de Ciencia Política. Bueno, muchas gracias, licenciado Joel Avilés, por estar ese día en cabina de Radio YSUE y por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Para iniciar de lleno con la entrevista, me gustaría que nos comentara cómo surge la carrera de Ciencia Política en nuestra Universidad de El Salvador y qué contexto regional o histórico pues fue motivo para crear esta carrera. Bueno, primeramente muchas gracias a ustedes por la invitación y un enorme gusto compartir con ustedes con estas preguntas y respuestas tan interesantes sobre la licenciatura en Ciencia Política. Bueno, la licenciatura en Ciencia Política se genera por medio de acuerdo de Consejo Superior Universitario en el año 2025 para surtir efectos justamente durante este año que llevamos en curso, y quiere decir que ya tenemos el primer año de la licenciatura en Ciencia Política y estamos en la convocatoria para su segundo año, que sería 2026. Pero para llegar a este momento, bien dices, tenemos que hacer un recorrido tanto regional como histórico. Antes de la aprobación de la licenciatura en Ciencia Política, existían ya diferentes carreras en modo de pregrado, pero también posgrado en la región centroamericana que trataban sobre la licenciatura en Ciencia Política, principalmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad Autónoma de Nicaragua, en León, e incluso algunos modelos interesantes como en Costa Rica, donde es bachillerato más licenciatura en Ciencia Política, además de los posgrados. Claro, hay que hacer aquí una aclaración, y es que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales ya impartía la maestría en Ciencia Política, que por cierto está en su segunda cohorte. Ahora bien, desde la fundación de la Universidad de El Salvador en el año de 1841, se implementaron modelos de estudio que involucraban temas de la política y de la economía política, como es el caso del primer plan de estudio aprobado de la licenciatura en Derecho, que incluía el programa de Ciencias Políticas y Morales, además de Economía Política. Para poder ahondar más en el análisis político que se interrelaciona con el derecho, se genera en 1964 el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, que por cierto es la unidad que administra la licenciatura en Ciencia Política. Y vemos cómo actualmente en la licenciatura en Ciencias Jurídicas existe todo un eje de ciencias políticas donde se lleva su respectivo análisis, con la diferencia que ahora con la licenciatura tenemos todo un plan de estudio enfocado en análisis, debate y desde luego el estudio profesional de la ciencia política.
Ya nos decía usted pues que este presente año, el 2025, ha sido el primero de implementación de esta nueva carrera. Me gustaría también que nos comentara qué tipo de actividades se han desarrollado dentro y fuera del aula durante este proceso formativo. Muy bien, cabe aclarar que la licenciatura en Ciencia Política tiene un formato semipresencial, lo cual involucra tanto actividades dentro de la clase como otras que son asumidas en modalidad virtual. Casi hablamos de un 50% en cada una de ellas. No obstante, dentro de las clases presenciales contamos con el equipo principalmente de pantallas eléctricas que nos permite hacer exposiciones interactivas, e incluso hemos probado modelos híbridos en los cuales estudiantes están desde la cadena virtual y otros que se encuentran presencial y poder combinar debates de forma simultánea después de una exposición. Claro que los diferentes docentes han aplicado y replicado diferentes metodologías, entre ellas unas más orientadas a las exposiciones de temas, como otras más dinámicas que involucran la combinación de actividades virtuales y otras. Ahora, cuando nos trasladamos a las actividades fuera de aula, una de las actividades más representativas son los viernes culturales, que son una especie de extensión educativa en espacios como foros, conversatorios, donde se ha tenido la participación de profesionales en el mundo de la diplomacia o incluso de la ciencia política, donde se hace una interrelación práctica de los contenidos. También hemos tenido la oportunidad de hacer visitas guiadas, una de ellas al Cementerio General de San Salvador, conocido como Los Ilustres, para concatenar elementos de la historia política, donde se va explicando a los estudiantes desde el surgimiento mismo del Cementerio General, sus condiciones históricas, hasta la representación que tienen ahí diferentes personajes que ahí descansan. Claro, porque tenemos que entender que las visitas guiadas permiten tener el contacto directo y físico que facilite el aprendizaje, teniendo en cuenta que los cementerios, más de ser únicamente camposantos, son museos históricos a cielo abierto, y de esa manera también se integra el diálogo y también la participación del equipo docente. Ya para ir finalizando, también nos podría comentar cuál es el proceso y cuáles son los requisitos que deben tener las personas que quieren ingresar a esta nueva oferta académica. Bien, podemos clasificar a grandes rasgos 3 tipos de ingreso a la licenciatura en Ciencia Política: de nuevo ingreso, de reingreso y de cambio de carrera. Voy a ahondar un poco en la primera, que es nuevo ingreso. Esto aplica tanto para los estudiantes que no han cursado ningún tipo de carrera en la Universidad de El Salvador, como aquellos que, si bien es cierto, pueden ser graduados de cualquier otra universidad, pero no de la UES. Entonces tienen que aplicar desde cero nuevo ingreso. Para ello, la unidad de nuevo ingreso ha estipulado que del 6 de mayo hasta el 30 de septiembre se hace el proceso de llenado de datos. Para eso tienen que ingresar al sitio web de nuevo ingreso de la universidad en la extensión el.us y ahí adjuntar diferentes documentos que me permito comentar. Número 1, DUI, en caso de tenerlo, el número de identificación estudiantil, NIE, además de su fotografía oficial, que será para lo largo del proceso. En caso de ser extranjero, bastará con el documento de pasaporte y demás documentos que en el proceso se le irán solicitando. Ya con esto puede imprimir el recibo, que si no me equivoco ronda los $10, con los cuales puede continuar los siguientes pasos de ingreso, y esto ya le genera el derecho de hacer una prueba de aptitudes. La prueba de aptitudes consiste en que, según las áreas donde existe más inclinación o adhesión del estudiante, le resultará un abanico de posibilidades donde puede ahondar ya eligiendo su carrera. Entonces, ahí se va a encontrar con el despliegue de un listado de ofertas de pregrado donde puede escoger licenciatura en Ciencia Política y su modalidad, que es semipresencial. Claro, que existen otros tipos de ingresos dentro de este mismo. Por ejemplo, el de calificación socioeconómica, que la Universidad de El Salvador ha tomado a bien considerar ese tercio de ahora distritos municipales que han sido catalogados como de extrema pobreza por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que al verificar ese listado, que lo pueden hacer en la página de nuevo ingreso, se llena todo el formulario como si fuera un ingreso ordinario, pero ahí podrá darle la modalidad de ingreso por calificación socioeconómica,
que para ello se requiere además que el estudiante tenga nota superior a 7.0 en su educación media, es decir, bachillerato, y poder acreditar que es de escasos recursos. Además, existe una modalidad de ingreso a empleados e hijos de empleados de la Universidad de El Salvador. Y en último lugar, la excelencia académica. Y este aplica a quienes puedan acreditar su excelencia académica en 2 años anteriores al ingreso de la universidad. O sea que el mínimo del rango sería de 2024 con los resultados superiores de la prueba avanzo o en su defecto mucho antes de la prueba PAES. En el caso de las personas para reingreso o cambio de carrera, ¿cuál es el proceso que deben de seguir para poder ingresar a esta nueva oferta académica? Bueno, para poder entrar en más detalles, en el sitio de la Facultad de Jurisprudencia se encuentran los documentos necesarios para esto y de igual manera se pueden solicitar. Pero de una forma general, el primer paso para estos 2 casos es la activación del correo. Y con el correo electrónico puede proceder a la activación como estudiante, pero si no tiene correo o se le ha perdido la contraseña, tiene que acercarse a la unidad informática de la Facultad de Origen, que para el caso de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se encuentra en el segundo nivel del edificio histórico. Ahora, hablemos de reingreso. Para el reingreso, la condición es haber sido titulado de la Universidad de El Salvador en cualquiera de sus ofertas de pregrado. Y un dato curioso, que también los profesores egresados, es decir, los que todavía no tienen su título, pero pueden acreditar su egreso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que acreditar estos aspirantes? En el caso de aquellos que ya se licenciaron, en primer lugar, acreditar notas aprobadas por la Universidad de El Salvador y también el título certificado también por el Ministerio de Educación y demás requisitos que le pedirá la académica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, teniendo en cuenta que el Consejo Superior ha aprobado un arancel para aquellas personas que van por reingreso. Una vez que se pagan los aranceles, ya se puede seguir este proceso. Y ahora con el cambio de carrera. El requisito general es que el aspirante tenga al menos cursado el 20% de su primera carrera y que no sea un tercer cambio de carrera que está solicitando. Cuando tiene esto acreditado, va a adjuntar los documentos que le acreditan como estudiante activo, que se encuentra solvente en lo administrativo y también en lo económico, ya sea por exoneración o comprobante que ha hecho todos los pagos correspondientes, y generar los formularios de solicitud, que esto se hace en línea con los correos que tiene la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Ahí adjunta la información y de igual manera, si hay observaciones, se le planteará el tiempo para que lo subsane y agregue los documentos necesarios. Bueno, muchas gracias, licenciado Joel Avilés, por esta importante información. Nuevamente agradecerle por haber aceptado la invitación y por estar ese día en cabina de Radio YSUS. Insisto, el agradecido soy yo. Les invitamos a que estén pendientes de este espacio de entrevistas donde tocamos temas de importancia y de relevancia para toda la comunidad universitaria. Los estuvo acompañando Ana Morales y espero que pasen un feliz día.